Seré honesto contigo, hay un momento en la vida de todo hombre en el que se da cuenta de que la persona con la que ha estado volviendo a casa no está realmente de su lado. Para mí, fue como un puñetazo justo en medio de una reunión familiar. La voz de Linda se oyó por encima de la mesa, más fuerte de lo que nunca la había oído. Se había tomado un par de copas de vino blanco, lo suficiente para soltarle la lengua, pero no lo suficiente para culpar a la bebida más tarde. Me miró directamente, con el labio torcido, y dijo: una mujer nunca puede sentir que está con un hombre de verdad cuando se conforma con alguien que simplemente es cómodo. Toda la mesa se congeló, los tenedores suspendidos en el aire, la mano de alguien a medio gesto. ¿Alguna vez has tenido uno de esos momentos en los que sientes el calor subir por tu nuca? Como si tu cuerpo intentara protegerte cerrando tus oídos para que no escuches más. Recuerdo ver la vela parpadear junto al pastel de cumpleaños y pensar: esto es todo. Este es el segundo exacto en que todo se desmorona. Y, sin embargo, antes de esa noche, antes de esa frase, no todo era un desastre. Sabes, nunca lo es. Supongo que debería empezar por el principio. Soy Sam, tengo 37 años. Trabajo como instalador, principalmente sistemas de climatización, a veces electricidad. No es un trabajo glamuroso. No ves a tipos como yo en las portadas de las revistas. Pero siempre he creído que si estás dispuesto a sudar la camisa y subir un compresor por unas escaleras sin quejarte, mereces respeto. Y durante un tiempo, pensé que Linda estaba de acuerdo. Nos conocimos en un bar hace unos 6 años. No del tipo de moda, solo un lugar de esquina con paneles de madera y letreros de neón que zumbaban toda la noche. Linda estaba allí con su compañera de trabajo, bebiendo un Chardonnay barato y riendo como si nada en el mundo pudiera deprimirla. Tenía una risa que te hacía mirar, incluso si no querías. No planeaba hablar con nadie esa noche. Acababa de terminar una larga semana arrastrándome por áticos y solo quería una cerveza y quizás algo frito. Pero hizo contacto visual a través del bar, antes de que pudiera convencerme de no hacerlo, ya estaba caminando hacia ella. Lo primero que me dijo fue que no le impresionaba el dinero ni los títulos elegantes. Dijo que estaba cansada de los hombres que se medían por el tamaño de sus bonificaciones. Quería a alguien confiable, alguien que estuviera allí cuando las cosas se pusieran realmente feas. En ese momento, me sentí el bastardo más afortunado del mundo. Nos mudamos juntos rápidamente, en menos de un año, firmamos por una casita con la pintura descascarada y un pago de hipoteca que me ponía nervioso cada mes. Pero era nuestra. Cada viernes por la noche, elegíamos una película, nos sentábamos en nuestro sofá de segunda mano y compartíamos una pizza. Linda solía apoyar la cabeza en mi hombro y decir que se sentía segura conmigo. Es curioso cómo ese sentimiento se evapora sin que te des cuenta. Comenzó con cosas pequeñas. Un comentario aquí y allá. Quizás solo estaba cansada, me decía a mí mismo. ¿Alguna vez piensas en usar algo que no sea ese mono de trabajo?, preguntó una vez. Me lo tomé a broma. Luego, sabes, otros chicos de tu edad han empezado sus propias empresas. Y más tarde, solo quiero sentirme orgullosa de nosotros cuando salimos con mis amigos. Pequeñas grietas. Al principio no les das mucha importancia. Las reparas en tu mente. Dejamos de salir tanto. Linda empezó a hacer más turnos en su oficina. Era administrativa en un grupo inmobiliario. Largas horas, mucha conversación sobre eventos de networking. Llegaba a casa tarde, con los tacones en la mano, y yo estaría en el sofá medio dormido. Me lanzaba una mirada como si estuviera decepcionada incluso antes de abrir la boca. Algunas noches, simplemente pasaba de largo hacia el dormitorio y cerraba la puerta sin decir una palabra. Cuando vives con alguien, empiezas a notar todos los pequeños cambios. La forma en que dejó de preguntarme por mi día. La forma en que se apartaba si le ponía la mano en la espalda. La forma en que suspiraba cuando me veía usando mi ropa de trabajo en mi día libre, como si solo eso fuera una especie de fracaso. El caso es que lo intenté. Lo intenté más de lo que nunca he intentado nada. Pensé que si trabajaba más horas extras, arreglaba el jardín, le hacía la vida más fácil, me miraría como solía hacerlo. Pero cuanto más lo intentaba, peor se ponía. Y luego estaba Lauren, la hermana menor de Linda.
Era unos 4 años más joven, siempre con esa forma de ser tranquila. Trabajaba en una organización sin fines de lucro local, algo relacionado con la recaudación de fondos. Lauren pasaba por casa cada pocas semanas. Al principio, pensé que solo le hacía compañía a Linda, pero a veces aparecía cuando Linda ni siquiera había llegado a casa todavía. Se quedaba en la cocina conmigo, charlando de todo y de nada. Me gustaba tener a alguien cerca que no me mirara como si fuera una carga. Lauren siempre me saludaba con la misma sonrisa cálida. Decía, «Oye, Sam, pareces necesitar un descanso». Y me daba uno de esos tés helados dulces que le gustaban. Nunca le di mucha importancia. Simplemente era agradable, amable, hasta una tarde en que Linda y yo tuvimos una pelea tan fuerte que salí de casa para despejarme. Terminé sentado en mi camioneta durante más de 1 hora, con el motor apagado y la radio baja. Cuando finalmente volví a entrar, Lauren estaba allí. Linda estaba en la ducha. Lauren no preguntó qué había pasado. Simplemente me miró como si ya lo supiera. No sé por qué lo hice, pero se lo pregunté directamente. ¿De verdad soy una decepción tan grande? Lauren no se inmutó. Dejó su té y apoyó los codos en la mesa. Eres el único por aquí que hace lo que dice que va a hacer, dijo en voz baja. Trabajas duro. Te preocupas por la gente. Quizás no tengas el trabajo más llamativo, pero siempre estás ahí. Eso es más que la mayoría. Recuerdo haberme quedado mirando la pequeña cicatriz en su nudillo, donde una vez se cortó con un cúter. Nunca la había notado antes. Quería preguntarle a qué se refería con más que la mayoría, pero Linda entró en la cocina con su albornoz, el pelo mojado, frunciendo el ceño como si hubiéramos cometido algún crimen por estar sentados allí hablando. Después de eso, empecé a enviarle mensajes de texto a Lauren de vez en cuando. No sobre nada inapropiado, solo para saber cómo estaba. Ella me preguntaba cómo lo llevaba. Yo le preguntaba cómo iba su recaudación de fondos. Sentía como si alguien me estuviera lanzando una cuerda mientras me hundía. Algunas noches releía sus mensajes cuando la casa se sentía demasiado silenciosa. No tienes que dejar que te trate así. Mereces algo mejor, Sam. No dejes que te convenza de que no eres nada. Una parte de mí se preguntaba si me estaba apoyando demasiado en ella, si era injusto. Pero cuando estás hambriento de cualquier tipo de calidez, tomas lo que puedes conseguir. No vi venir el punto de quiebre. Quizás debería haberlo visto. Pero así es la erosión lenta. No sabes cuán profundo es el daño hasta que los cimientos se agrietan por completo. Y finalmente se agrietaron en la noche del cumpleaños del hermano de Linda. Esa noche está grabada en mi memoria como una cicatriz que no puedes cubrir. Llevaba puesto ese vestido verde que sabía que me gustaba. No se lo había puesto en años. Rió, brindó y actuó como la esposa perfecta, justo hasta el momento en que decidió enterrarme vivo delante de todos. Todavía puedo ver la forma en que inclinó la cabeza, una pequeña sonrisa jugando en la comisura de sus labios, y dijo esa frase sobre cómo ninguna mujer podría sentirse con un hombre de verdad si tenía que conformarse con alguien cómodo. Hubo una pausa tan pesada que pensé que el aire se partiría. Y entonces Lauren se levantó. Eso tampoco lo olvidaré nunca. Su rostro estaba pálido como el papel, pero su voz no tembló. «Basta», dijo. «Solo eso». Sus ojos se encontraron con los míos, y supe sin palabras que no iba a dejarme allí solo ni un segundo más. Me tomó de la mano y todo lo demás, cada pensamiento vergonzoso, cada excusa que había inventado, simplemente se desvaneció. No miré hacia atrás cuando salimos de esa habitación. No pude. Si hubiera visto la cara de Linda en ese momento, quizás habría perdido el valor. Quizás habría dejado que sus palabras se clavaran y me anclaran allí un poco más. Pero no quería eso. Estaba cansado de quedarme quieto en una vida que sentía que ya ni siquiera era mía. El estacionamiento estaba casi vacío, excepto por unos pocos autos con los cristales empañados y el letrero parpadeante sobre la entrada del salón de banquetes. El frío me golpeó tan pronto como salimos, más agudo de lo que esperaba para esa época del año. Se sintió bien, sinceramente, como si mi cuerpo necesitara esa sacudida para recordar que todavía estaba vivo,
que todavía era capaz de tomar mis propias decisiones. Lauren no dijo nada de inmediato. Simplemente caminó a mi lado, sus pasos medidos, su mano todavía enganchada holgadamente en mi muñeca como si pensara que podría dar marcha atrás en cualquier segundo. Agradecí que no me soltara. Cuando llegamos a su viejo Corolla plateado, lo desbloqueó y me miró. ¿A dónde quieres ir?, preguntó en voz baja, su aliento formando una nube en el frío. Lo pensé. En conducir toda la noche, en conseguir una habitación de motel barata y mirar el techo hasta la mañana. En ir a casa, solo a la casa donde cada pared parecía juzgarme. A cualquier lugar, dije finalmente, frotándome la cara con la mano. A cualquier lugar que no sea aquí. Ella asintió una vez, sin hacer preguntas, y nos subimos. Durante un rato, simplemente condujimos en silencio. Tenía la radio baja, algún programa nocturno con un tipo hablando de discos viejos y de cómo ya nadie los escuchaba. Miré por la ventana las calles vacías, las filas de tiendas cerradas y algún bar ocasional todavía iluminado. Ni siquiera me di cuenta de que nos dirigíamos a su casa hasta que entró en el estrecho camino de entrada. «Puedes quedarte aquí esta noche», dijo, apagando el motor. «Si quieres. No tienes que hablar. No tienes que hacer nada». Tragué saliva, sin confiar en mi voz. Asentí en su lugar. El apartamento de Lauren era pequeño, un pequeño piso de 2 habitaciones sobre una panadería que olía a canela incluso en medio de la noche. Encendió la luz de la cocina y me quedé allí un segundo, asimilándolo. Era cálido, desordenado de una manera que se sentía vivida. Imanes por toda la nevera, una pila de correo en la encimera. Una taza de café azul con el borde desconchado junto al fregadero. No sé por qué, pero la normalidad de todo aquello casi me derriba. Me hizo un gesto para que me sentara, luego se ocupó de la tetera. La observé moverse por la cocina como si me hubiera estado esperando todo el tiempo, como si ya hubiera decidido que no iba a dejarme volver a esa casa si no quería. Cuando puso la taza frente a mí, té negro con un poco de miel, mis manos todavía temblaban. ¿Estás bien?, preguntó, rompiendo finalmente el silencio. No, dije. No creo que lo esté. Ella no apartó la mirada. ¿Es justo? Nos quedamos sentados allí mucho tiempo. Hizo algunas preguntas suaves, si Linda había dicho cosas así antes, si yo sabía que iba a pasar. Le conté más de lo que le había contado a nadie, probablemente más de lo que debería. Como el desdén de Linda había comenzado como pequeños dardos. Como se había convertido en esta constante corriente de desprecio. Como intenté con todas mis fuerzas fingir que no estaba sucediendo. Lauren escuchó sin interrumpir, sin ofrecer consejos baratos, solo asintiendo cuando lo necesitaba, ocasionalmente extendiendo la mano sobre la mesa para descansar la suya sobre la mía. Alrededor de las 4 de la mañana, cuando el cielo apenas comenzaba a clarear detrás de la chimenea de la panadería, se levantó y se estiró. «¿Puedes quedarte en el sofá?», dijo. «O en la habitación de invitados, lo que te parezca mejor». Empecé a protestar. No había planeado quedarme tanto tiempo, pero ella simplemente negó con la cabeza. «No vas a volver allí esta noche», dijo, con una voz firme que no invitaba a la discusión. No discutí. Tomé la habitación de invitados, me acosté en la cama individual con la colcha desparejada y me quedé mirando el ventilador del techo, contando las lentas rotaciones. Pensé que me quedaría despierto toda la noche, pero el agotamiento finalmente me venció. Cuando desperté, el sol entraba a raudales por las lamas de las persianas. No me sentía bien exactamente, pero sí más lúcido, como si algo pesado se hubiera quitado de mi pecho. Podía oír a Lauren en la cocina, tarareando para sí misma mientras preparaba el desayuno. Por un segundo, me quedé allí escuchando, dejando que ese simple sonido me recordara que no todo en mi vida tenía que sentirse como un fracaso. Finalmente, me levanté y me uní a ella. Estaba preparando huevos revueltos, todavía con su sudadera y leggings, el pelo recogido en un moño desordenado. Me miró por encima del hombro y sonrió. ¿Dormiste bien? Sí, dije, con la voz ronca. Mejor que en mucho tiempo. Bien. Comimos en silencio. De vez en cuando, hacía una pequeña pregunta sobre el trabajo o si necesitaba recoger algo de mi casa.
No hablamos de Linda. No en ese momento. Después del desayuno, revisé mi teléfono en busca de llamadas perdidas de Linda. Un par de mensajes. No los abrí. No quería oír lo que tuviera que decir todavía. En su lugar, le envié un único mensaje de texto. Pasaré más tarde a por mis cosas. Sin explicaciones, sin disculpas. Lauren miró el teléfono en mi mano, pero no comentó nada. Simplemente sirvió más café en mi taza. Pasé la mayor parte de ese día sentado en la mesa de su cocina, respondiendo correos electrónicos del trabajo, tratando de sentirme como una persona de nuevo. Lauren trabajaba desde su portátil en la sala de estar, haciendo llamadas y tecleando con movimientos rápidos y precisos. De vez en cuando, me miraba y me lanzaba una mirada pequeña y firme que me apretaba el pecho. Al atardecer, supe que no podía posponerlo más. Debería ir a buscar mis cosas, dije, en voz baja. Lauren cerró su portátil. ¿Quieres que vaya contigo? Dudé. Una parte de mí pensó que empeoraría todo. Pero la parte más grande, la que estaba cansada de hacer todo solo, asintió. Sí, dije. Sí, quiero. El viaje de vuelta a la casa fue silencioso. Mi corazón martilleaba, la palma de mi mano resbaladiza sobre el volante. Pero en algún lugar bajo los nervios, había algo más firme, una sensación de finalidad, como si ya hubiera hecho las paces con lo que estaba a punto de hacer. El coche de Linda estaba en la entrada. Aparqué detrás de él y apagué el motor. Nos quedamos sentados allí un momento, el motor haciendo tic-tac mientras se enfriaba. Lauren extendió la mano y la posó en mi brazo. No tienes que explicar nada, dijo. Solo coge lo que necesites. Asentí. Cuando abrí la puerta principal, lo primero que me golpeó fue el olor. Su perfume, los restos de la cena que probablemente había comido sola. Entré, sintiendo como si estuviera entrando en la vida de otra persona. Linda estaba sentada en el sofá, con el teléfono en la mano. Levantó la vista cuando entramos, y sus ojos se abrieron de par en par cuando vio a Lauren detrás de mí. ¿Qué es esto?, exigió, con la voz aguda. ¿La traes aquí? ¿En serio? No respondí de inmediato. Dejé mis llaves en la mesa junto a la puerta y me giré para enfrentarla. Vengo a por mis cosas, dije con calma. ¿Y he terminado, Linda? No voy a seguir con esto. Su boca se abrió. Por un segundo, pareció que podría reír, pero no salió nada. ¿Has terminado?, repitió, su voz elevándose. Has terminado después de todo lo que he soportado. Después de todo lo que he soportado, dije, en voz baja. Me di la vuelta y caminé hacia el dormitorio. Detrás de mí, oí a Lauren entrar y cerrar la puerta suavemente. Empaqué rápidamente. Un poco de ropa, mis herramientas, una caja de zapatos con fotos antiguas que no quería dejar atrás. Mis manos estaban sorprendentemente firmes. Linda me siguió por el pasillo, su voz alternando entre la ira y la súplica. Estás cometiendo un error, dijo. ¿Crees que ella te va a hacer feliz? ¿Crees que te va a respetar cuando se aburra? Cerré la cremallera de mi bolsa de lona y me la eché al hombro. No lo sé, dije honestamente. Pero sé que quedarme aquí ya no es una opción. Por un segundo, pareció que podría llorar, pero no salieron lágrimas. Solo la misma expresión tensa y furiosa. Cuando volví a la sala de estar, Lauren estaba de pie cerca de la ventana, con las manos cruzadas delante de ella. Levantó la vista cuando entré, sus ojos buscando los míos. No dije nada. Simplemente me acerqué a ella, dejé la bolsa en el suelo y la besé, no por despecho, no para demostrar nada, solo porque se sentía verdadero. El silencio que siguió fue pesado, pero ya no le tenía miedo. Linda hizo un sonido ahogado detrás de nosotros, pero no me di la vuelta. Lauren me tomó de la mano y juntos salimos por la puerta principal. El frío me golpeó la cara de nuevo al salir al porche, pero esta vez se sintió como un alivio, como una ruptura limpia. Mientras cargábamos mi bolsa en su coche, miré la casa por última vez, el lugar donde tanto me esforcé por ser suficiente. No sentí arrepentimiento,
solo una certeza tranquila y firme de que no iba a dejar que nadie me hiciera sentir pequeño de nuevo. Ojalá pudiera decirte que alejarme en el coche se sintió como un momento triunfal de película. Como si finalmente fuera libre y todo tuviera sentido. No fue así. La verdad es que me sentí vacío durante un tiempo. Como si hubiera dejado una gran parte de mí en esa casa con la alfombra manchada y el cajón de la cocina que siempre se atascaba. Incluso si sabes que algo está podrido, no significa que sea fácil salir por la puerta y dejarlo todo atrás. Lauren no intentó llenar el silencio. Simplemente condujo, con una mano apoyada ligeramente en la palanca de cambios. Sus ojos fijos en el frente. De vez en cuando, me miraba. No con lástima, gracias a Dios, sino con esta comprensión silenciosa que me dolía en el pecho de una manera que no podía nombrar. Cuando llegamos de nuevo a su casa, no me preguntó si estaba bien o qué planeaba hacer a continuación. Simplemente salió del coche, fue a mi lado y me ayudó a sacar la bolsa de lona del maletero. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, dijo, con la voz firme. Eso fue todo. Sin condiciones, sin plazos, solo la oferta. Subí mis cosas por las estrechas escaleras, sintiendo cada paso como si fuera parte de algún ritual que no sabía que estaría realizando esta noche. Cuando entramos, Lauren cerró la puerta con llave detrás de nosotros. Y por un largo segundo, nos quedamos allí en su pasillo, sin movernos. Creo que estaba esperando a ver si me derrumbaba o cambiaba de opinión. Pero no lo hice. No podía. En su lugar, dejé mi bolsa junto a la pared y solté un suspiro que no me había dado cuenta de que había estado conteniendo desde el momento en que Linda abrió la boca en esa cena. ¿Quieres un poco de té?, preguntó Lauren en voz baja. Sí, dije, con la voz ronca. Gracias. Desapareció en la cocina y yo deambulé hasta su sala de estar, dejándome caer en el viejo sofá de pana. Los cojines estaban abultados, el reposabrazos raído, pero de alguna manera se sentía como el lugar más seguro en el que había estado en años. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Linda. No lo abrí, simplemente puse el teléfono boca abajo sobre la mesa de café. Lauren volvió con 2 tazas, dejando una frente a mí antes de acomodarse en el otro extremo del sofá. Durante un rato, no hablamos. Solo sorbimos nuestro té y escuchamos el zumbido de la nevera, el crujido de las viejas tuberías en las paredes. Finalmente, ella habló. ¿Quieres leerlos?, preguntó, señalando mi teléfono. No, dije. No ahora mismo. Ella asintió. Como si eso tuviera todo el sentido del mundo. No tienes que hacerlo, dijo. No le debes nada esta noche. Intenté pensar en algo que decir, alguna forma de explicar cómo se sentía que un matrimonio se derrumbara en una sola noche, pero no me salió nada, así que simplemente me froté las palmas de las manos contra los vaqueros y me quedé mirando la taza en mis manos. ¿Alguna vez sientes que has desperdiciado años de tu vida?, pregunté finalmente, en voz baja. Lauren giró la cabeza para mirarme. Sí, dijo después de un momento. Lo he sentido. Tragué saliva. ¿Qué hiciste al respecto?, pensó durante mucho tiempo antes de responder. Me perdoné a mí misma por no haberlo visto antes, dijo. Y luego empecé de nuevo. Las palabras se hundieron en mí más de lo que quería admitir. Afuera, los primeros indicios del amanecer estaban suavizando la oscuridad, volviéndola de un gris suave. Se sentía como una señal de alguna manera, aunque todavía no supiera lo que significaba. Finalmente, estiré las piernas y apoyé la cabeza en los cojines. ¿Te importa si me quedo aquí un tiempo?, Lauren negó con la cabeza. Quédate todo el tiempo que necesites, dijo de nuevo, su voz suave pero segura. Esa primera semana, estuve principalmente a la deriva. Me levantaba temprano por costumbre, bebía el café malo de su pequeña cafetera e intentaba averiguar qué demonios se suponía que debía hacer a continuación. Llamé al trabajo, les dije que necesitaría unos días para arreglar algunos asuntos personales. Mi supervisor, Randy, gruñó y dijo, «Cuídate, hombre». No hizo preguntas, y se lo agradecí. Algunas tardes, conducía por la ciudad en el coche de Lauren, el mío todavía estaba aparcado en la vieja casa,
solo para tener algo que hacer. Me detenía en el estacionamiento del supermercado, me sentaba allí con el motor en marcha e intentaba convencerme de que esto era real, de que realmente era libre. Y cada vez que volvía al apartamento, Lauren estaba allí. A veces estaba trabajando. A veces estaba acurrucada en el sofá con un libro. No importaba qué, siempre levantaba la vista cuando entraba, con una expresión tranquila, como si me hubiera estado esperando. No hablamos mucho sobre lo que había pasado esa primera semana. Era demasiado crudo, demasiado grande para encajar en una conversación ordenada. Pero de vez en cuando, algo se escapaba. Un recuerdo, un arrepentimiento. Una noche, mientras lavaba los platos, dije, casi para mí mismo, creo que nunca le gustó realmente quién era yo. Lauren no discutió. No intentó consolarme con algo en lo que no creía. Simplemente se secó las manos en una toalla y dijo, entonces no te merecía. Era el tipo de cosa que debería haber sonado a cliché, pero viniendo de ella, se sentía honesto. Empecé a sentirme más como yo mismo de nuevo, pieza por pieza. Una semana y media después de irme, Linda me llamó mientras estaba arreglando el grifo que goteaba en el baño de Lauren. Casi no contesté, pero algo en mí quería oír lo que diría. Su voz era tensa, quebradiza, como si intentara fingir que no estaba llorando. No lo entiendo, dijo tan pronto como contesté. No entiendo por qué me humillarías de esa manera. Delante de todos. Me apoyé en el lavabo, cerrando los ojos. Yo no te humillé, dije. Tú misma lo hiciste. Se quedó en silencio. Por un segundo, pensé que había colgado. Sabes que la gente está hablando, dijo finalmente, con la voz apagada. Que hablen, dije. Es que... Pensé que lucharías por esto, susurró. Sentí que algo en mi pecho se volvía frío y duro. Luché, dije. Luché durante años. Ahora he terminado. Y eso fue todo. Sin gritos, sin súplicas, solo el final silencioso de algo que había estado muerto mucho antes de que finalmente lo enterrara. Después de colgar, me quedé sentado en el borde de la bañera, respirando lenta y constantemente hasta que mis manos dejaron de temblar. Más tarde esa noche, Lauren llegó a casa con comida para llevar, comida tailandesa en cajas de papel, y comimos en el sofá con los pies apoyados en la mesa de café. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz asentándose en mis huesos. No hablamos de la llamada telefónica. Debió saber que no estaba preparado. En su lugar, me contó algo divertido que había pasado en su oficina, sobre un compañero de trabajo que se había quedado atrapado en el ascensor con el director regional. Reímos hasta que me dolieron las costillas y, por un momento, casi pareció que éramos solo dos personas normales, no las secuelas del desastre de otra persona. Las semanas se volvieron borrosas. Empecé a volver al trabajo, a coger turnos de nuevo. Ayudaba a estar en una obra, transportando equipos, sintiéndome útil. Mis compañeros de trabajo no hicieron muchas preguntas, y se lo agradecí. Un viernes por la noche, después de ducharme para quitarme la suciedad y ponerme ropa limpia, encontré a Lauren sentada en el balcón con una manta envuelta alrededor de sus hombros. Trajo 2 cervezas y dejó una en la mesita de metal. Salí al aire fresco, acomodándome en la silla frente a ella. ¿Qué tal tu día?, preguntó. No estuvo mal, dije. Largo, pero bueno. Ella asintió, mirando las luces de la calle parpadeando en la oscuridad. Durante un rato, no dijimos nada. Luego se giró hacia mí, con la mirada firme. ¿Alguna vez piensas en lo que viene después? Jugueteé con la etiqueta de mi botella de cerveza. Todos los días, admití. Y todavía no lo sé, dije honestamente. Pero sé que no será como antes. Ella sonrió, solo un poco. Bien. No hubo una gran declaración, ni una promesa dramática, solo esa comprensión silenciosa entre nosotros de que, fuera lo que viniera después, lo resolveríamos juntos. Unos días después, volví a la vieja casa por última vez para recoger el resto de mis cosas. Linda no estaba. Había dejado una nota en la encimera diciendo que estaría fuera hasta la noche. Se lo agradecí.
Recorrí cada habitación, asegurándome de no haber dejado nada atrás. Cuando llegué al dormitorio, me detuve en el armario. Allí, todavía colgado en el gancho, estaba el vestido verde que se había puesto la noche en que decidió quemarlo todo. Lo miré durante mucho tiempo. Luego cerré la puerta y lo dejé donde estaba. Al salir, cerré con llave, deslicé la llave por la ranura del correo y salí a la luz del sol. No miré hacia atrás. No esperaba volver a encontrarme con Linda. No en mucho tiempo, quizás nunca. Pero la vida tiene sentido del humor para estas cosas. Aproximadamente un mes después de haber trasladado todo a casa de Lauren, estaba haciendo cola en la ferretería, comprando un nuevo juego de brocas y una lata de pintura, solo algo para mantenerme ocupado un sábado por la tarde. Estaba en mis asuntos, rebuscando en un contenedor de liquidación de alargadores cuando oí mi nombre detrás de mí, Sam. Su voz era vacilante, más suave de lo que recordaba. Me giré lentamente, ya preparándome para lo que fuera que viniera a decir. Se veía diferente, no de forma dramática, seguía con el mismo pelo oscuro recogido en una coleta apretada, el mismo abrigo y botas impecables, pero había algo frágil en su forma de estar de pie, como si intentara mantenerse entera por pura fuerza de voluntad. «Hola», dije, mi voz sonando neutral. «Hola». Miró hacia el carrito que empujaba. Estaba medio lleno de productos de limpieza y bombillas. Por alguna razón, ver eso hizo que algo se retorciera en mi pecho. Nos quedamos allí en medio del pasillo, bajo el zumbido de las luces fluorescentes. Ninguno de los dos sabía muy bien qué hacer. «No esperaba verte aquí», dijo después de un momento. «Sí», dije. «Solo estoy comprando algunas cosas». Ella asintió, sus ojos moviéndose por encima de mi hombro como si buscara una salida fácil. Quería preguntar. Se interrumpió, tragó saliva y empezó de nuevo. «¿Cómo has estado?» Solté un suspiro. «Mejor», dije honestamente. «Ha sido mucho, pero mejor». Se mordió el labio, bajó la mirada a sus manos en el asa del carrito. «He estado pensando», dijo en voz baja, «en lo que dije esa noche». No respondí, solo esperé. Su voz bajó aún más. «Fui cruel, y lo siento». La observé, tratando de sentir algo. Ira, alivio, incluso satisfacción. Pero todo lo que sentí fue cansancio. «Gracias por decir eso», dije finalmente. Ella levantó la vista, con los ojos brillantes, y por primera vez en mucho tiempo, no parecía enfadada ni superior. Simplemente parecía pequeña. «No espero que me perdones», continuó, su voz temblando. «Pero necesitaba que supieras que lo lamento. Todo». Estudié su rostro, tratando de reconciliar a esta mujer con la que se había parado en esa mesa y me había destrozado delante de todos. «Aprecio que me lo digas», dije. Ella asintió rápidamente, parpadeando con fuerza. «Espero que seas feliz», dijo, casi como una pregunta. No dudé. «Lo soy», dije. Nos quedamos allí otro momento, la incomodidad espesa como cemento húmedo. Finalmente, enderezó los hombros y empujó su carrito más allá de mí, con la mirada fija al frente. Cuando llegó al final del pasillo, se detuvo, se dio la vuelta lo suficiente como para mirarme por encima del hombro. «Cuídate, Sam», dijo, su voz apenas un susurro. «Tú también», respondí. Y luego desapareció, engullida por la multitud cerca de las cajas. Me quedé allí un largo momento, con la mano todavía apoyada en el estante de los alargadores. Esperé a sentir algo grande, una oleada de vindicación, o quizás arrepentimiento, pero todo lo que llegó fue una especie de aceptación silenciosa. No la odiaba. Tampoco la amaba ya. Lo que sea que tuvimos había terminado, y no servía de nada escarbar entre los escombros para encontrar algo salvable. Cuando volví al apartamento, Lauren estaba sentada en el suelo de la sala de estar, clasificando una caja de viejos discos que había rescatado del ático de sus padres. Levantó la vista cuando entré, arqueando las cejas al ver mi cara. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí», dije. Me encontré con Linda en la ferretería. Su expresión no cambió, pero dejó el disco que sostenía de nuevo en la caja y esperó. Se disculpó,
dije, dejándome caer en el sofá. Lauren asintió lentamente. ¿Y cómo te sientes al respecto? Lo pensé. Realmente lo pensé. Me alegro de que lo hiciera, dije. Pero no cambia nada. Lauren sonrió, una pequeña y sabia curva en sus labios. No, no lo hace. Extendí la mano, entrelazando mis dedos con los suyos. Ella me apretó de vuelta sin dudarlo. Durante el resto de la tarde, no hablamos de Linda. No lo necesitábamos. Esa noche, después de cenar y limpiar, terminamos de nuevo en el balcón. El aire era fresco, pero no frío, y traía el olor a hierba recién cortada del jardín del vecino. Me recliné en mi silla, dejando que el silencio se instalara entre nosotros. ¿Sabes?, dije finalmente. Sigo esperando que me golpee, que se sienta real que no voy a volver. Lauren me miró, su pelo rozando su mejilla con la brisa. ¿Y se siente así? Miré hacia la calle, al resplandor de las luces de los porches y las siluetas de la gente detrás de sus ventanas viviendo sus pequeñas vidas ordinarias. Sí, dije. Más cada día. Ella no dijo nada, solo extendió la mano y la posó en mi rodilla. Pensé en todas las pequeñas cosas que habían cambiado. En cómo ya no me sobresaltaba cuando mi teléfono vibraba. En cómo había dejado de prepararme para alguna nueva crítica cada vez que abría la boca. En cómo podía volver a casa y saber que nadie estaba esperando para derribarme. No es que todo fuera perfecto ahora. No lo era. Pero era honesto, y eso era suficiente. Unas semanas después, recibí un mensaje de texto de Linda. Solo un mensaje simple. Me mudo de la casa. Avísame si quieres recoger algo más. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Luego respondí. No, estoy bien. Cuídate. Y esa fue la última vez que hablamos. Es curioso lo rápido que puede cambiar la vida cuando finalmente dejas de luchar por aferrarte a algo que no te quiere. Lauren y yo nunca nos sentamos a definir exactamente lo que éramos. Simplemente sucedió, un día a la vez. Algunas mañanas me despertaba y la encontraba ya en la cocina preparando café y tarareando para sí misma. Otros días me dejaba una nota en la encimera recordándome que comprara leche o que llamara a mi madre. No fue dramático. No fue un romance vertiginoso, pero era real. Éramos dos personas tratando de ser buenas la una con la otra. Una tarde, unos meses después de haberme mudado definitivamente, estábamos sentados en el suelo clasificando una caja de fotos antiguas que ella había encontrado en su armario. Había fotos nuestras de antes, cumpleaños, fiestas, pequeños momentos que había olvidado. Cogí una de Linda y yo, tomada durante nuestro primer año juntos. Estábamos de pie frente a la casa, ambos sonriendo como idiotas. Debía de creer entonces que yo era suficiente. Lauren extendió la mano y tomó suavemente la foto de mi mano. La miró un momento, luego la dejó a un lado sin comentar. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dije, y lo decía en serio. No sabía cómo iba a ser el futuro. No tenía un gran plan para el resto de mi vida, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba bien con eso. Algunas noches, cuando los dos estábamos sentados en el balcón con un par de cervezas y nada urgente que hacer, pensaba en lo cerca que estuve de conformarme con menos. De convencerme de que un poco de afecto y mucho desprecio era mejor que nada en absoluto. Pensaba en esa noche en la cena, en la forma en que la voz de Linda se había vuelto tan aguda y fría cuando decidió humillarme. Y pensaba en Lauren, en cómo se levantó sin dudarlo, en cómo me tomó de la mano y me sacó de allí. Y cada vez, sin falta, sentía esta gratitud silenciosa y obstinada. No porque fuera fácil, no lo fue, sino porque era honesto. Porque finalmente supe que yo no había sido el problema. Y porque había aprendido que a veces lo más valiente que puedes hacer no es quedarte y seguir luchando. A veces es levantarte, salir y decidir que mereces algo mejor. No sé si eso me hace egoísta. Quizás algunas personas que lean esto lo piensen. Quizás tú lo pienses. Pero te preguntaré esto. Si estuvieras sentado allí en mi lugar, escuchando a la persona con la que habías construido una vida destrozarte pieza por pieza, ¿te habrías quedado?
¿O habrías cogido tus llaves, salido por la puerta y nunca mirado hacia atrás? No espero que todo el mundo lo entienda. Demonios, ni siquiera estoy seguro de entenderlo todo yo mismo. Pero sé esto. He terminado de disculparme por ser el hombre que soy. He terminado de intentar encajar en la idea de otra persona sobre lo que hace a una persona digna, y he terminado de fingir que el amor se supone que debe sentirse como un fracaso constante. Si nada más, espero que mi historia ayude a alguien ahí fuera a sentirse un poco menos solo. ¿Por qué no lo estás?